Estamos compartiendo este año todo lo que es conquistar. El texto que Dios nos ha dado para todo el año es Deuteronomio 2:31, donde dice y habla de que tenemos que lanzarnos a la conquista y hacerle la guerra a toda situación que se levante en contra. No hay conquista, recuerden, siempre lo decimos, no hay conquista sin guerras. Y hay situaciones que no solamente se levantan afuera, en el lugar donde estamos y la gente que nos rodea, sino que hay guerras internas, hay situaciones, hay peleas internas con nosotros mismos y que son las primeras que se levantan para no poder conquistar. En esta mañana el título del mensaje es Derrotando la aflicción y el dolor, o podrías decir Conquistando la aflicción y el dolor. En Primera de Crónicas, en el capítulo 4, 9 al 10, encontramos un texto que está inserto en medio de genealogías. Y quiero que lo podamos leer. Primera de Crónicas, en el capítulo 4, verso 9 al 10. La Biblia dice que Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel y dijo: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Dios no tiene favoritos, pero sí favorece a aquellos que se entregan a Él y hacen su voluntad. Dios no tiene favoritos, pero sí derrama su favor sobre aquellos que lo buscan. La palabra bendición significa favor, ¿sí? Un favor que Dios nos da sobrenatural a aquellos que le buscamos. Ahora, es interesante. La Biblia dice que él fue un hombre importante. La Reina Valera dice que fue un hombre ilustre. Y buscando la palabra ilustre, nosotros nos damos cuenta de que es una persona que ha decidido ser distinta, ser extraordinaria. Una persona honorable. Una persona que sobresale. Por ahí vemos pues, entonces un alumno ilustre. Decidió sobresalir, decidió ser bueno, decidió ser mejor. Una familia ilustre. Un profesional ilustre, un ministerio ilustre, es decir, que lleva a pagar un precio distinto. Ahora, preguntamos lo siguiente. Él fue un hombre, dice, que fue más importante, más ilustre que todos sus hermanos. Si él nació en la misma familia, si sus hermanos estaban en la misma familia, si todos estaban allí viviendo en la misma casa, ¿cómo puede ser que Jabes haya sido distinto? Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una persona que viva en el mismo lugar o que viene a la misma iglesia o un profesional que tiene la posibilidad de ejercer en un mismo ámbito que otros, ¿por qué puede ser o por qué esa persona es distinta, es ilustre? ¿Por qué sobresale a los demás? Hay una respuesta que está en la Biblia y en la cual hoy vamos a meditar y es maravilloso. Los primeros 9 capítulos del libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos, hablan de genealogías. Cientos y cientos de nombres. Es terrible. Son aquellos capítulos que no queremos leer de la Biblia. Son aquellos que decimos, oh, ¿cuándo pasará este capítulo? ¿No? Y nombres y descendientes, etcétera, etcétera. Es como que queremos que venga un momento de historia, un momento donde impacte, comencemos a hablar de fe y comencemos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Es como que esos capítulos no los queremos leer. Pero ahora ocurre algo. En medio de esas tantas genealogías y de tantos capítulos, me encuentro que el cronista se detiene para escribir y para nombrar de una persona que decidió ser ilustre. Ahora miren, cientos de nombres, cientos de familias, cientos de personas, pero allí hay 2 versículos insertados en medio de 9 capítulos que hacen la diferencia. Uno que decidió ser distinto. Tremendo. Uno que decidió ser ilustre. Una persona que decidió sobresalir. Por lo tanto, el ser una persona ilustre no es una casualidad, es una decisión.
Es decidir ser distinto. Es decidir avanzar. No es que soy ilustre por casualidad. Decidí pagar un precio. Decidí ser distinto. Y ahí Dios le dice al cronista, detente. Tenés que acá hablar de este hombre que en medio de tantas personas decidió sobresalir. No para que lo nombraran a él, sino para que nos demos cuenta de que todos los que estamos acá podemos ser personas ilustres, distinguidas, honorables, personas que nos miren de otra manera. Y esto, recordad lo que estoy diciendo, ser ilustre no es una casualidad, es una decisión. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre para poder ser una persona ilustre? ¿Qué hizo para poder marcar la historia? ¿Qué fue lo que hizo para que el cronista se detuviera allí, los ángeles estuvieran atentos y Dios le dijera, escribí esto? ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención? ¿Y qué fue lo que marcó la historia? En primer lugar, decidió ser una persona importante. Decidió ser una persona importante. La pregunta es, ¿has decidido ser una persona importante en la vida? Y vamos a hablar de lo que significa ser importante. No estoy hablando acá de dinero, no estoy hablando acá de ejercer poder o dominio. Estoy hablando de ser una persona ilustre. ¿Has decidido ser una persona ilustre? ¿Has decidido ser una persona que sobresalga en la vida? ¿Un alumno que sobresalga en la escuela o querés ser alguien más del montón? ¿Has decidido ser una persona de ponerle ímpetu, de ponerle valor, de ponerle ganas a las cosas que estás haciendo? ¿Has decidido ser distinto en la vida? Primera verdad, él decidió ser un hombre ilustre. Estuvimos viendo una película que la recomendamos, El juego que hizo historia, de un muchacho o dos que fueron grandes golfistas en Inglaterra en el año 1800 en adelante. Y él vivía en una cabaña muy pobre cerca de ahí del mar. Y un día se levanta y escucha ruido y eran unos hombres que estaban midiendo el terreno, ¿no? Hombres de la nobleza. Y el pibe que estaba allí en ese lugar les pregunta, ¿qué están haciendo acá? Y le dice, acá vamos a hacer una cancha de golf. Y de repente el pibe se queda muy pobre mirándolos y le saca una moneda de su bolsillo el hombre y le tira la moneda y le dice, pero esto nunca será algo que vos podés hacer. Esto es para la nobleza. La película es maravillosa porque ese hombre terminó siendo uno de los mejores golfistas de Inglaterra. Históricamente, nadie hizo lo que él hizo como deportista. Todo depende si has decidido ser una persona ilustre o no. Siempre se van a lanzar situaciones en contra de tu vida y personas que van a declarar un montón de cosas, pero depende de vos. Ser ilustre no es una casualidad, es una decisión. Que tu producto sea el mejor no es una casualidad, es una decisión. Y un montón de cosas más. Ser un chofer ilustre en el colectivo y no uno más del montón. Ser un profesional ilustre y no más uno del montón. Ser un alumno ilustre y no uno más del montón. Etcétera, etcétera. Y podemos nombrar. Ahora él decidió ser ilustre. Él nació en un momento difícil, un momento muy complicado, tan complicado, que su parto le dio mucho laburo a su mamá. Cuando nace, la mamá le pone Jabes. El nombre Jabes significa aflicción, significa dolor, significa tristeza. No nació en las mejores condiciones. Y no solamente esto, sino que cuando en esta historia se está relatando lo que es justamente las crónicas, habla de un pueblo que ya estaba en la tierra prometida. Y habla de gente que se tenía que expandir. Habla de gente que tenía que seguir conquistando. Habla de personas que tenían que seguir tomando posesión de las promesas que Dios le había dado. En ese contexto nace Jabes. Y nace de una manera tan terrible que su mamá le pone Jabes diciendo, realmente esto es una tristeza. Su nombre significa hombre triste, hombre afligido. Significa hombre con dolor. Su mamá le puso ese nombre. Desde que él nació, su nombre y persona habían sido declaradas como un hombre lleno de tristeza, un hombre lleno de dolor, un hombre afligido. Por eso él decidió algo. Dijo, aunque se haya declarado sobre mi vida que habrá tristeza y que habrá aflicción, yo hoy voy a decidir salir de esta situación. Es tremendo.
Todos los que estamos acá hemos nacido en situaciones distintas. Y se nos han declarado un montón de cosas. Yo no sé en qué situación vos has nacido, pero sí puedo decir que si tomás una decisión de salir de esa situación, Dios va a permitir que lo hagas. Una mujer dio a luz a un hijo en un momento donde se habían llevado el arca de Dios y le puso por nombre Icabob, que significa sin gloria, porque ya no estaba la gloria del Señor. Le puso Icabob a su hijo sin gloria. Es decir, que por ahí se declaran situaciones y hoy vos estás en este lugar y seguramente que sobre tu vida se tienen que haber declarado un montón de cosas. Y seguramente que muchos de los que estamos acá hemos nacido en familia con muchas situaciones. Y quizás hemos nacido en momentos complicados. Y quizás ni siquiera nos esperaban. Por ahí se dice, este vino por casualidad. O él no lo esperaba. Y no hay nada más duro para una persona escuchar que mi mamá y mi papá no me pensaron. Es tremendo eso. Pero gloria a Dios que estás acá para escuchar que Dios sí te pensó. Y que Dios te formó en el vientre de tu mamá para que seas una persona especial y para que seas una persona ilustre. Primera verdad, ser ilustre es una decisión. Y este hombre, Jabes, decidió ser una persona ilustre. Y lo vuelvo a repetir en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque sé que hay personas que le han creído a las declaraciones que se han hecho sobre ellos. Pero vos no has nacido en este mundo para ser uno más en el mundo, sino para ser una persona ilustre en todo lo que vayas a emprender. Y no importa lo que estés haciendo, en eso podés ser una persona ilustre y ser el mejor. Y por ser el mejor y decidir ser ilustre, Dios te va a levantar a cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Segunda verdad, decidió pedir la bendición de Dios y ser ensanchado. Miren qué interesante. Primero habla de cómo nació y de qué es lo que significaba su nombre. Y él decidió salir de esa situación. Y entonces, ¿cómo sale de esa situación? ¿Cómo iba a ser él una persona ilustre? Lo primero que él entiende es que necesitaba la bendición de Dios. Dice la Biblia que le dijo a Dios, bendíceme y ensánchame, ensancha mi territorio. En el verso número 10 de Primera de Crónicas capítulo 4 habla diciendo esto, bendíceme. Ahora, ¿qué es la bendición? Todo está acá muy hilado, ¿no? Habla de que él quería ser ensanchado, que él quería ensancharse, que él quería extenderse. Él estaba en un tiempo de conquista. Él no quería conformarse solamente con las migajas. Los hermanos se habían conformado con eso que estaba allí y no querían crecer. Él dijo, yo quiero más. ¿Y cuántos en esta mañana deciden querer más? Yo también quiero seguir siendo una persona ilustre. No para que se pongan placas de mí, sino para llenar el corazón de Dios, para poder conquistar el corazón del Señor. En Proverbios capítulo 10, verso 22, dice, la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Y qué dice luego? Y no añade tristeza, no añade aflicción. ¿Y qué significa el nombre Jabes? Tristeza y aflicción. ¿Qué significa Jabes? Tristeza y aflicción. Y entonces él entendía esto, yo necesito la bendición de Dios. Ninguna persona será ilustre en el sentido de lo que la Biblia enseña si no es una persona que busque la bendición de Dios. Oh Señor, bendíceme y ensánchame, porque sobre mi vida se declaró tristeza y aflicción, pero yo he decidido salir de esta situación. Y entonces, Proverbios 10:22, ¿qué dice? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Él era un hombre sobre el cual se había declarado tristeza, aflicción, y él le dice a Dios, yo no quiero seguir en esta situación. Escuchen esto, la persona bendecida no es el que más tiene en recursos materiales, sino el que es pobre en su espíritu. El que reconoce su pobreza espiritual, el que se vacía del viejo hombre y de la vieja mujer y se llena de Cristo en todo su ser. Por ahí decimos, es un hombre bendecido
porque se mira cuántas cosas haya logrado en lo material. Eso es el resultado también de buscar a Dios. Pero no es una persona bendecida aquella que tiene mucho en lo material, sino que es una persona bendecida aquel que se ha vaciado de su yo y de su carnalidad. Y esto es algo bíblico, porque Mateo capítulo 5, en el verso 3, ampara, respalda esta palabra. ¿Cuál? Oh, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La palabra bienaventurados allí viene de la palabra griega que es makarios, que significa ensanchado. ¿Qué fue lo que le pidió Jabes a Dios? Bendíceme y ensánchame. Ahora miren qué interesante. Bendíceme y ensánchame. ¿Cuándo yo voy a ser una persona ensanchada? ¿Cuándo yo voy a ser una persona bendecida? Cuando reconozca mi pobreza espiritual. Bendecido, ensanchado, macario, no es el hombre que ha lograr muchas cosas solo en lo material, sino es la persona que reconoce cuán pobre espiritualmente está y necesita de Dios. Esa persona es rica. Ese hombre es rico. Esta persona será ensanchada. Por eso él decidió salir de la situación en cual estaba y decía: Señor, yo necesito ser ensanchado, porque reconozco que sobre mí se declaró tristeza y estoy triste. Reconozco que sobre mí se declaró dolor y tengo dolor. Reconozco, Señor, que sobre mí hay aflicción y estoy afligido. Y reconozco que sin tu bendición yo no voy a salir de esta situación. Por eso bendecido no es el hombre que tiene mucho en lo material, sino es la persona que se vació en su interior de su vieja persona, de su viejo hombre, y se llenó de Cristo. Ese es un hombre bendecido. Esa es una persona bendecida. Esa es una persona que se ensancha. Ese es un hombre que va a lograr grandes cosas y una mujer que va a lograr cosas maravillosas. Para poder ser ensanchado, yo primero debo de reconocer que soy pobre espiritualmente. Jesús, en Lucas capítulo 12, verso 15, da un texto que es maravilloso, diciendo lo siguiente. Busquémoslo, por favor. Lucas capítulo 12, en el verso número 15. ¿Tenemos? Tengan cuidado, dice el Señor. Vamos juntos. Advirtió a la gente: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús lo dice. No es rico aquella persona que es abundante en sus bienes. Tengan cuidado, dice el Señor. Cuidado con la avaricia. Cuidado con querer lograr tantas cosas que descuidemos lo más importante. Jesús le dijo a un hombre que solamente se había preocupado por trabajar y lograr muchas cosas en la vida, lo cual está bien, pero no es lo primero. Le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma, y lo que has juntado, ¿de qué te servirá? ¿Eso qué habla? ¿De que no tenemos que juntar? ¿De que no hay que ahorrar? No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que Dios quiere el primer lugar. Necio, hoy vienen a buscar tu alma y lo que has juntado, ¿de qué te servirá? Cuidado, una persona bendecida no es solamente la persona que ha logrado muchas cosas en el sentido de bienes, sino es una persona que se ha vaciado de toda su maldad delante del Señor. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a un gran ejemplo de la Biblia donde habla de la vida de Jacob. Génesis capítulo 32, verso 22 al 28. Estamos acá porque todos necesitamos la bendición del Señor. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay personas que han logrado muchos en lo material y siguen tristes. Hay personas que tienen muchas casas y no tienen hogares. Hay muchas personas que han logrado un montón de cosas en la vida y siguen afligidas, llenas de dolor y con mucha tristeza, porque la bendición de Dios pasa por otro lado. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no tengamos que soñar y lograr las cosas que tenemos en nuestro corazón, porque vamos a terminar diciendo de que eso también es verdad, sino cuál es el lugar que le hemos dado a Dios en nuestro corazón. Génesis 32, 22 al 28. Me encuentro allí con un hombre llamado Jacob. El nombre Jacob significa el que engaña, el que suplanta, el que miente. Eso significa Jacob. Y llegó un momento
donde toda la vida la había llevado de esa manera, engañando al padre, engañando al hermano, engañando a las personas, era ventajista, siempre veía cómo podía lograr algunas cosas, pensaba en él, pensaba solamente en cómo podía crecer, no importa lo demás. Pero llegó un momento donde él se dio cuenta de que no podía continuar de esa manera y que necesitaba la bendición de Dios. Cuando el padre lo bendijo, lo hizo engañándolo al padre. Engañó a todo el mundo. Y llegará un momento en la vida, querido amigo y querido hermano, donde vas a tener que frenar y decir, ¿tengo realmente la bendición de Dios? ¿Soy un hombre bendecido? ¿Soy una persona bendecida? ¿Soy un hombre feliz? ¿Soy un hombre lleno de la presencia de Dios? Porque eso es ser bendecido. Y he logrado 2 casas y he cambiado el auto. ¿Eso qué tiene que ver? Tengo un buen sueldo. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque puedes tener un buen sueldo y ser una persona triste en esta mañana, porque no has podido todavía solucionar situaciones que están en tu corazón. Jacob decidió salir de esa situación. Y dice la Biblia en todo este texto que hizo pasar a su familia, llevó a sus hijos, a su familia, que pasaran delante de un arroyo, y él se quedó allí. Y dice la palabra que comenzó a luchar. Seguimos al 23, que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus familias. Llegó el amanecer y se quedó solo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Comenzó a luchar. El 25, un hombre se dio cuenta de que no podía. Cuando comenzó a luchar, comenzó a tener una lucha con un ángel, dice la palabra del Señor. Comenzó a tener una lucha personal con un ángel de Dios. Él lo había tomado al ángel, dice la Biblia. Y llega un momento donde el ángel le dice, suéltame, suéltame. Pero Jacob, que estaba agarrado de él, dice la palabra que le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que el Señor allí le tocó el encastre justamente de su muslo, acá, y quedó rengo. Y le dijo, no te voy a soltar. Y le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, mi nombre es Jacob. Bueno, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre de aquí en adelante será Israel. Este hombre peleó y luchó por la bendición. Se dio cuenta que no podía seguir en esa condición. Ahora es interesante porque le dice allí el ángel, has vencido, has peleado, has luchado con Dios y has vencido, y has luchado con los hombres y has vencido. Y lo que le está diciendo allí, le está dando una palabra profética, es, yo declaro que ahora en adelante toda situación espiritual con la que tengas que luchar saldrás victoriosa, porque has muerto a tu viejo hombre y has resucitado a una nueva persona en Cristo. Está bien. El Señor le dice, vas a tener luchas y vas a tener guerras, pero saldrás más que victorioso, porque ahora tenés la verdadera bendición, porque ahora has reconocido que no hay bendición real si no me humillo delante de Dios. Ahora, es importante esta palabra y es preguntarme hoy, ¿realmente soy una persona que he renunciado a mi viejo hombre, a mi vieja mujer, a esa vieja persona que está dentro mío y soy una persona bendecida? Jabes pidió la bendición de Dios, reconociendo que necesitaba ser ensanchado. Y ensanchado es aquel que se vacía de su vieja persona para resucitar a una nueva persona. Como tercera verdad, Jabes clamó por ayuda y ser librado del mal. No solamente que él decidió ser ilustre, no solamente decidió pedir la bendición de Dios, sino que él comenzó a clamar por ayuda al Señor. ¿Saben por qué? Se dio cuenta de que solo no podía. Solo no podemos ser ilustres en la vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Él pueda hacer algo nuevo. La Biblia dice, Señor, ayúdame y líbrame del mal. El Salmo 34:6, quiero que lo busquen por favor. Salmo 34:6 dice algo maravilloso. Este pobre clamó y el Señor lo libró. Miren, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Miren qué interesante, porque esto está relacionado. ¿Qué significa el nombre Jabes? Angustia, tristeza, dolor.
¿Y qué dice la Biblia en Mateo capítulo 5 que recién lo leíamos, verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir la bendición. Ellos alcanzarán la bendición. Ellos verán el reino. Ahora es interesante, este pobre clamó y el Señor lo libró de su aflicción. Dios libra y bendice a aquellos que deciden vaciarse delante del Señor. Dios escucha el clamor de aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Y Dios quita toda aflicción. Este pobre clamó, el Señor lo escuchó y lo libró de su aflicción. Lo libró de su dolor, lo libró de su angustia. Ahora me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando clamamos? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que vos no conocés. ¿Qué pasa cuando una persona clama delante de Dios? ¿Sigue caminando Dios sin escucharnos? Diga conmigo allí, Dios se detiene. Dios se detiene. Cuando la mujer sirofenicia clamaba y gritaba desesperada para que Dios le liberara a su hija, la Biblia dice que Jesús la escuchó y Jesús se detuvo y la atendió. La Biblia dice que aquella mujer que tenía flujo de sangre, cuando dijo si al menos tocase el borde de su manto, yo seré sana, y lo hizo, dice que la Biblia que Jesús se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y Pedro, los que estaban ahí, dijeron, Señor, todo el mundo te está tocando y vos decís que alguien te ha tocado. Yo sé que alguien me tocó porque ha salido poder de mí. Y entonces es interesante, Dios se detiene ante el clamor de las personas, y quiero decírtelo hoy, Dios se va a detener cada vez que vos reconozcas tu pobreza y clames a Él. Si nosotros escuchamos a nuestros hijos cuando nos piden algo, ¿cuánto más Dios te va a escuchar? Que Él es perfecto, Padre de amor, Él es precioso, y en esta mañana Él está escuchando tu clamor. La realidad es, estoy clamando delante de Él. Jabes clamó y dijo, Señor, ayúdame. Y en segundo lugar le dice en ese texto, ahí mismo, líbrame del mal. Y Jesús les enseñó a los discípulos en Mateo capítulo 3, diciéndole, oren de esta manera, oh Padre, no me permitas caer en tentación y líbrame del maligno. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jabes? Señor, esta decisión que he tomado no será fácil. Sé que el diablo va a volver a decirme que voy a estar en tristeza, que el diablo va a decirme que yo no voy a salir adelante, que el diablo me va a volver a afligir, pero Señor, ayúdame y ayúdame, Señor. Y cuando el maligno se levante, Señor, yo declaro que le voy a hacer frente y no voy a permitir volver a estar en aflicción, porque termina diciéndole allí en Primera de Crónicas, Señor, ayúdame, líbrame del mal y no me permitas seguir afligido. Amén. Y así fue. La Biblia escucha el clamor. Jesús se detiene y está en esta mañana escuchándote. Él sabe cómo estás, Él sabe cómo has venido y cómo has llegado a este lugar. Y terminando, dice la Biblia allí en Primera de Crónicas capítulo 4, verso 10, la última parte del versículo, y quiero que todos puedan leerlo, y aquellos que nos están escuchando, todos que están acá, puedan leerlo conmigo. Y dice la Biblia, y que Dios, ¿qué hizo? En Primera de Crónicas capítulo 4, en el verso 10, dice, Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió lo que pidió. Una vez más, Dios le concedió lo que pidió. Ah, qué bueno. En medio de 9 capítulos llenos de genealogías, donde solamente habían algunos nombres, se destaca la vida de un hombre que decidió ser distinto. ¿Saben por qué? Qué bueno. Porque Dios se detiene. Porque Dios está atento al clamor. Porque Dios conoce tu condición. Porque Dios sabe y conoce cómo estás. Pero ¿sabes qué? Dios está esperando tu decisión. Ser ilustre no es una casualidad. En esos 9 capítulos hay muchos nombres. Hay muchas familias. Y en medio de esos 9 capítulos, 2 versículos hablan de un hombre que decidió ser distinto. ¿Qué dice la palabra? Y Dios le concedió su petición. ¿Vos creéis esto? ¿Saben por qué Dios le concedió su petición? Porque reconoció que sin Dios nada podía ser en la vida. Sin Él nada vas a poder ser en la vida. Podés haber formado una familia.
Puedes haber logrado muchas cosas. Puedes tener títulos y puedes tener muchos reconocimientos y no ser una persona bendecida. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Salmo 37, para terminar, del verso 3 al 5, y que lo podamos leer todos juntos, habla justamente de esto. Y Dios le concedió las peticiones que estaban en el corazón de Jabes. ¿Qué significa Jabes? Triste, aflicción, dolor. Y él decidió decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser una persona afligida. ¿Saben cuántas personas afligidas hay aquí en esta mañana? Muchas. Muchas están afligidos. Muchos están hoy siguiendo en dolor. Mientras que tengas la astilla clavada, seguirá el dolor. ¿Sabes que tienes que tomar la decisión de sacarla? Es que me da temor sacarla. Buscar una aguja, desinfectarla y clavarla. ¡Ay, que duele! Pero después que me sacan la astilla, yo siento una tranquilidad. Porque decidí ya no seguir viviendo en dolor. Decidí que eso salga. Decidí ser una persona distinta. La Biblia dice en el Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. El 4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amén. Quiero que en esta mañana pienses en esta palabra. Encomiendo al Señor mi camino. ¿Cuántos de los que están acá y que van al correo a mandar una encomienda se van a parar frente al que les está recibiendo y le va a decir: no, esta encomienda no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar? No va a llegar. ¿Cuántos están acá? Usted que dice firme, quiero que lleva, usted se pone a decir: esta encomienda no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. ¿No? ¿Usted qué cree que va a llegar? Y si usted cree que va a llegar en un correo que tiene camionetas que se rompen, donde hay personas imperfectas, donde hay gente con tantas debilidades, y usted cree que va a llegar, ¿cuánto más cree si le encomienda sus cosas al Señor? ¿Cuánto más pasará? Encomienda al Señor todo. Envolverlo, ponerlo en un paquete y decirle: Señor, estas son mis peticiones y yo confío que vos lo vas a hacer. Y Él actuará. ¿Cuántos creen que en esta mañana Dios puede actuar? Dios actúa y Dios va a actuar en aquellos que han decidido ser personas ilustres, distintas, en aquellos que quieren la bendición del Señor, en aquellos que deciden pedirle ayuda y clamor al Señor, en aquellos que deciden salir del dolor, de la aflicción y de la tristeza. Ser ilustre no es una casualidad, ser ilustre es una decisión. Y en esta mañana vos podés tomar esta decisión o no. Vos podés tomar esta decisión o no. Y quiero que allí en tu lugar puedas inclinar tu rostro y orar a Dios diciéndole: Señor, como Jabes, en esta mañana yo tomo una decisión. Yo decido en esta mañana, Señor, no seguir viviendo en el dolor, no seguir viviendo en tristeza ni en aflicción. Yo decido en esta mañana pedir tu bendición. Tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso, quiero, Señor, también ser ensanchado. Y sé que seré ensanchado si reconozco la pobreza que tengo de ti. Soy una persona pobre sin ti. Soy un hombre y una mujer pobre sin ti. Reconozco que necesito tu bendición. Y en esta mañana, Señor, me humillo, te pido perdón, abro mi corazón para recibirte como mi único Señor y Salvador. Porque decido salir de toda esta pobreza, de toda situación de aflicción, para volver a ser una persona ilustre. Ser una persona ilustre. Una persona que sobresalga en tu camino. Una persona que sobresalga en tu búsqueda. Ser un hombre, una persona, una mujer de los que están acá, sobresalientes, honorables. Y esto no es imposible. Dice la Biblia que Jabes fue más ilustre e importante que sus hermanos. Pedíselo a Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.